Qué hermosa canción que acabamos de cantar, cortita, son 2 renglones, pero qué verdad que dice, ¿no? ¿Por qué amamos a Cristo? Porque Él nos amó primero. Gloria a Dios. Eso no se olvide nunca, hermano, que si amamos a Cristo es porque Él nos amó primero. Hoy necesito, hermanos, que presten mucha atención. El domingo que me tocó predicar, el último, hablamos de Hebreos capítulo 6, donde habla de los rudimentos, que tenemos que dejar atrás los rudimentos y avanzar con nuevos conocimientos de Cristo que están revelados en la Escritura. Y llegamos hasta Hebreos 6:3. Y ahora, Hebreos 6:4 al 6, es uno de los textos más difíciles de interpretar, es uno de los textos que más discusiones a lo largo de la historia ha habido. Por eso yo quiero que ustedes presten atención porque, como les dije, es uno de los pasajes más debatidos en la historia de toda la Escritura y es un pasaje que es el más usado por aquellos que dicen que la salvación se pierde. Este pasaje que voy a leer ahora es uno de los más usados por aquellas personas que dicen que la salvación se pierde. Sin embargo, nosotros no creemos que hay que evitarlo a estos pasajes, porque estamos convencidos de que las Escrituras son inspiradas por Dios, que las Escrituras no se contradicen. Es imposible que eso suceda, que las Escrituras dicen la verdad y las Escrituras nos enseñan a nosotros que la salvación es nuestra o es de Cristo. ¿De quién es la salvación? ¿De quién? Unánime tienen que decir todo. ¿De quién es la salvación? ¿Nuestra o de Cristo? Es de Cristo la salvación. Pasalo uno y volvelo. Ahí está, para ahí no me dejalo. Ahí está. Toda la Biblia enseña que la salvación es de Cristo, la obra es de Él, por lo tanto la salvación es segura. Antes de leer el pasaje de Hebreos 6, yo quiero que ustedes entiendan esto, la salvación es segura en Cristo. Romanos 8, 38 y 39 dice, porque estoy convencido, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Juan, ustedes lo pueden leer desde el versículo 27, cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y el 28 dice, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Deja lugar a duda este versículo para pensar que algo puede alejarnos del amor de Dios o que alguien puede arrebatarnos de la mano de Dios o que la salvación no es eterna. ¿Deja algún lugar a duda? No, dice, yo le doy vida, ¿qué dice? Eterna. ¿Y hay alguna posibilidad de que perezcan, de que se pierdan? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Qué dice ahí? Jamás, jamás. La Escritura no miente, no pueden mentir, no se pueden contradecir. Entonces, si hay alguien, ahora que voy a leer el texto de Hebreos 6:4, que interpreta otra cosa, lo más probable es que esté errado esa persona y no la Escritura. Es imposible que las Escrituras estén erradas. Por eso hoy no vamos a evitar el texto. Yo llegué hasta el 6:3 y vamos a ir al 6:4, al 6:5 y el 6:6, porque, como les dije, estamos convencidos de que las Escrituras son la palabra de Dios. Vamos a leer. Presten atención y vayan ustedes captando algunas palabras clave, después las vamos a ver. Dice, porque es imposible. Recuerden lo que yo les decía, este pasaje es uno de los más utilizados por lo que defienden la teología de que la salvación se pierde.
Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron, está mal escrito ahí, de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que los que gustaron de todo eso y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Les repito, dice, es imposible que alguien que haya experimentado todo eso, el don celestial, haya sido partícipe del Espíritu Santo, haya gustado de la buena palabra de Dios y recae, es imposible que sea renovado de nuevo para arrepentimiento. ¿Se entendió? Bueno, ¿lo habían leído alguna vez? ¿Sí? Bueno, sí lo habían leído. Acá vamos a ver que hay varias cosas que puntualiza el autor de Hebreos. Lo primero dice que fueron iluminados. Yo no lo puse ahí en la diapositiva, dice, fueron iluminados. Segundo, gustaron del don celestial. 3, fueron hechas partícipes del Espíritu Santo. Gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Y después dice, ¿qué pasó? Recayeron. Y no solo eso, sino que dice que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Sin hacer un estudio profundo, exegético, usted a simple vista, cuando lee estas afirmaciones, una persona que gustó del don celestial, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Suena eso a una persona que es salva? ¿Les suena? No les digo que es así, pero suena, ¿verdad? Parece que es una persona que está salva. Y después dice que esa persona cae y se pierde, dice, porque es imposible que sea renovada de nuevo. ¿Es complicado el texto o no es complicado? Es complicado. Entonces, lo vamos a ver porque cuando usted lo estudia, no hay que esquivarle a los textos de la Biblia, no hay que esquivarle porque cuando usted lo estudia se da cuenta que la Biblia es infalible y no puede decir una cosa en un lado y otra cosa en otro. Hoy vamos a afirmar con firmeza el principio de que la salvación es segura en Cristo y que el autor de Hebreos no está diciendo otra cosa. La pregunta acá no es si se pierde la salvación. La pregunta es si una persona que ha experimentado todo eso realmente era salva. Si se distrajeron, les vuelvo a repetir. No es la pregunta si se pierde la salvación, sino que una persona que haya experimentado todo eso, ¿es salva o no es salva? Bien, como les decía, esto a lo largo de la historia ya fue debatido. Podemos ver otro versículo más, puse también, que habla de la seguridad de la salvación, que es desde el 28 al 30 en Romanos, dice que a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Toda la obra, desde el principio al fin, desde la predestinación, el llamado, la justificación, la glorificación es de Cristo. No hay lugar para que un predestinado se pierda. No hay lugar. Usted piensa que, lea Romanos 8, 28 al 30, un predestinado puede ir en contra de la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que esa persona sea salva. Bien. Vamos a ver entonces tres interpretaciones que tiene este versículo que acabo de leer. Hay tres interpretaciones, en realidad son cuatro, pero vamos a ver tres y vamos a profundizar en dos.
Una de las interpretaciones es que los cristianos verdaderos, que hay cristianos verdaderos que pierden la salvación. Esa es una interpretación. ¿Y yo por qué les explico esto? Porque puede pasar que en algún momento alguien le saque este texto y usted diga, en la iglesia me estuvieron mintiendo. Porque es claro, gustaron del don celestial, las personas se pueden perder. Si usted no sabe, puede caer en eso. Entonces, esa es una interpretación, que la salvación se pierde. Esta interpretación dice que las personas que eran creyentes genuinos, pero perdieron la salvación al apostatar. Apostatar es negar la fe. Es negar la fe, blasfemar contra Cristo, alejarse, y no solamente alejarse de la iglesia, sino negar la fe de una manera consciente. Eso es la apostasía. No es alguien que viene a la iglesia y está alejado. No es eso apostasía. Pero esta interpretación choca con las Escrituras. Porque seguimos leyendo versículos. Por ejemplo, Filipenses 1:6 dice: estoy persuadido, dice Pablo, estoy persuadido, estoy convencido, estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hay lugar acá para alguien que Cristo haya comenzado la buena obra y se desvíe, se vaya o se pierda o pierda la salvación? ¿Hay lugar? ¿Sí o no? Lo leo de nuevo. Estoy convencido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Puede ser que Cristo no perfeccione la obra que empezó en nosotros? No, no puede ser. Dice Pablo, estoy convencido de que eso no puede pasar. Por lo cual, puede también, esto está en el mismo libro de Hebreos que acabamos de leer, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. La salvación, ¿cómo es? Perpetua. ¿Qué quiere decir perpetua? Para siempre. No es que me da la salvación, después me la quita. La salvación es perpetua, de una vez y para siempre. La otra interpretación, un poco más puede ser acertada que esta, que es la que acabamos de ver, es que lo que yo acabo de leer es solamente una advertencia para los cristianos verdaderos. Es una advertencia, como decirle, no se alejen, no se van a alejar, no se van a perder. Pero es una advertencia, como decirle, no lo hagan, porque si se van, es imposible que sea renovado. Pero no se van a ir, ¿se entiende o no? Es una advertencia hipotética, es algo que, una hipótesis, pero que es imposible que pase. Y la tercera visión, interpretación, es que son personas que parecían creyentes, pero no lo eran. Esta interpretación es la interpretación bíblica. Lo que yo acabo de leer, todos esos puntitos que le puse recién, ya lo vamos a ver uno por uno, pero son personas que parecían creyentes, pero no lo eran. Nunca fueron creyentes. Nunca fueron creyentes. Estuvieron muy cerca del Evangelio, experimentaron bendiciones espirituales, participaron en la comunidad cristiana, pero nunca tuvieron una fe salvadora y verdadera. Es decir, profesaron la fe, quizás dijeron, quizás se bautizaron, quizás dijeron yo creo en Cristo, parecían creyentes, pero no eran regenerados. Cuando finalmente apostatan, demuestran que su fe no era genuina. El pasaje que acabamos de ver habla de la apostasía. La apostasía, como les digo, no es alguien que se aleja, que deja de venir a la iglesia. La apostasía es una negación consciente del señorío de Cristo, de la resurrección de Cristo, de la deidad de Cristo. Es decir, yo no creo más en Cristo. Entonces, lo más probable es que esa persona nunca haya sido regenerada por el Señor. Porque si no, como dice la Escritura, no perecerán jamás, y la salvación es de Cristo.
Esta interpretación sí puede coincidir con el versículo que dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían que permanecido, se hubieran quedado con nosotros. Entonces, esas personas que vivieron todo eso que acabamos de ver, eran personas que estaban con nosotros, parecían que eran del pueblo, parecía que eran de la iglesia, pero no lo eran. Ahora lo que les quiero mostrar, voy a tratar el día de hoy de no darle tanta información para que ustedes se vayan con algo puntual en la cabeza y no se olviden cuando alguien les saque este texto. No se olviden cómo tienen que defender que la salvación es segura en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios habla de una persona salva, de la salvación, no habla en los términos que acabamos de leer. Les repito, cuando la Escritura habla de que una persona es salva, no habla en estos términos. No dice, gustaron del don celestial, fueron hechas partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios. No habla en esos términos. Las Escrituras, cuando hablan de personas que han sido salvas, hablan en estos términos. Justificadas, regeneradas, que nacieron de nuevo, que fueron adoptadas como hijos y fueron selladas por el Espíritu Santo. Lo que yo acabo de leer de Hebreo, en ningún lado dice que fueron justificados, que fueron sellados con el Espíritu Santo. No dice en ningún lado que fueron adoptadas, que fueron nacidas de nuevo. No dice nada de eso. Entonces, cuando usted lea esto, piense que en ningún lado habla en términos salvíficos. En ningún lado, aunque parezca, aunque diga usted, pero ahí dice que gustaron del Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo habitó en ellos. Gustaron. Y ahora lo vamos a ver. Primero dice, fueron iluminadas. Si lo tienen a Hebreos 6:4, fíjense que dicen que son personas que fueron iluminadas. Es decir, cuando habla de personas que fueron iluminadas, la palabra que se utiliza, cuando usted lee iluminadas, es una palabra griega que se utiliza, significa alumbrar, hacer que algo sea entendido o revelado. Son personas que han venido a la iglesia, que han participado, que han escuchado la palabra de Dios, que la palabra de Dios ingresó por su mente, por su intelecto, por su entendimiento, la han comprendido, han entendido el Evangelio, pero no han nacido de nuevo, no fueron regeneradas, no tuvieron una fe salvífica, fueron personas que fueron iluminadas, dice, con la palabra de Dios. A ver si a ustedes se les ocurre alguien, les voy a dar 20 segundos para que piensen, alguien que pudo haber experimentado todo esto que yo acabo de decir y no fue salvo. Judas, bien, Judas. Judas estuvo con Cristo, vio los milagros, fue partícipe de obras del Espíritu Santo, gustó de la palabra de Dios dicha por el mismo Cristo, que era Dios encarnado, y se perdió. Piensa en Judas, cuando usted lea todos esos puntos. Y hay otro más. Números, está ahí puesto el 22 abajo. Números 22, 12. Números 22, 12. Si quieren ir buscándolo.
Yo le sugiero que lo lean de acá, a no ser que, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen a la historia, los que no la conozcan, léanlo de acá. Ahora les voy a explicar por qué. Balaam, ven que está Balaam con verde, yo lo puse ahí. Balaam era un profeta, Dios le hablaba, Dios le daba revelación para que le diga al pueblo. ¿Me van siguiendo, verdad? Balaam. Yo lo puse con verde y puse Balac con amarillo. Parece como para la escuelita dominical, pero es para que ustedes no se confundan los nombres. Balac era un rey perverso. Y Balaam era, ¿qué era Balaam? Un profeta. Bien. Dice, pero Dios le dijo a Balaam, ahí está con verde el profeta y con amarillo el rey, le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito. ¿Qué es lo que estaba pasando? El rey Balac lo hizo llamar a Balaam, al profeta, y le dijo, quiero que maldigas a Israel, porque dice, si vos lo maldecís, ellos van a caer en maldición, porque sabía que era un profeta. Entonces, vamos de nuevo. Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac, regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. ¿Hasta acá está obedeciendo o no está obedeciendo? Sí, dice, no voy a ir, no me deja Dios, no voy a maldecir al pueblo. Entonces, los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron, Balac se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Volvió a mandar más gente para que lo busquen al profeta. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balac, hijo de Zippor, por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Te voy a dar todo el dinero que quieras, te voy a ayudar, pero ven y maldice a este pueblo. ¿Qué piensan ustedes que dijo Balaam? No, Dios no me deja. No, le dijo. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac. Aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad de mi Dios. Pero miren acá, ¿no? Miren de pícaro que es, dice. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Y después, si siguen leyendo, dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Balaam era una persona que estaba iluminada por Dios. Sí, Dios le hablaba. Sí, gustaba de la palabra de Dios. Sí, era partícipe de las bendiciones que Dios le daba. Sí. Y sin embargo, fíjense cómo Dios se enoja con él. Hasta acá ustedes pueden decir, bueno, quizás, Dios se enoja, pero él sí quiso hacerle caso. Pero si ustedes van al Nuevo Testamento, en el libro de Judas y en Primera de Pedro, deja claro las intenciones del corazón de este profeta. Dice, han dejado el camino recto. Acá está hablando Pedro. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual, ¿qué dice? Amó el premio de la maldad. En Judas también está y habla de que Balaam fue tentado por el dinero y desobedeció al Señor. Esto es otro ejemplo. Hay varios ejemplos de personas que han experimentado todo eso, que uno las ve y dice, pero si es un siervo de Dios, es un profeta, es un hijo de Dios, y sin embargo han apostatado de la fe, se han alejado de Dios, y dice la palabra, es imposible que sean de nuevo regenerados para salvación o renovados para salvación. Si nosotros vemos acá de nuevo
esta lista, que es la de Hebreos 6, y pensamos en Balaam o pensamos en Judas, nos damos cuenta que ellos han gustado del don celestial, han sido partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena obra de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venideros y cayeron. ¿Pero por qué cayeron? Porque nunca fueron regenerados. La segunda palabra que vemos es que dice gustaron del don celestial. El verbo que se utiliza acá es Heuomai, que significa probar algo o experimentar algo. Probar algo o experimentar algo. Fíjense ustedes que muchas personas vienen a la iglesia, se emocionan, sienten algo especial. Dios solamente sabe si esa persona fue regenerada o no, pero hay personas que quizás no fueron nunca y vinieron y experimentaron y vieron la obra del Espíritu Santo y vieron cómo el Espíritu Santo transformó vidas y quizás vieron a estas personas que fueron sanadas, salvadas, cómo el Espíritu Santo obró, fueron partícipes del Espíritu Santo y sin embargo no eran personas salvas. Fíjense ustedes que la palabra acá, como les decía, es probar, saborear algo, experimentar algo de ello, pero gustar no significa consumir completamente o poseerlo plenamente. Les repito, gustar algo no significa consumirlo plenamente ni poseerlo de manera completa. La misma palabra que se utiliza acá para gustar, la misma palabra que se usa para gustar, se utiliza cuando dice que Cristo gustó la muerte. Cristo gustó la muerte por nosotros. La idea es que experimentó la muerte, pero no necesariamente se apropió de ella de manera permanente. Es la misma palabra que se utiliza cuando dice Cristo gustó la muerte. Quiere decir, probó la muerte. Pero no quiere decir que Cristo está muerto ni que fue de manera permanente. Entonces, cuando dice gustar, no está hablando de algo permanente, de algo completo, de algo pleno. Son personas, como les decía recién, que estuvieron cerca del Evangelio, vieron su poder, quizás algunas fueron hasta tocadas emocionalmente o fueron impresionadas espiritualmente, pero el texto no dice que recibieron el don, dice que ¿qué? Gustaron el don, no dice recibieron el don del Espíritu Santo. Fíjense la diferencia. Cuando la Escritura dice recibieron el don, ahí sí está hablando en otros términos. Acá dice gustaron, algo más superficial. Gustaron, es una experiencia parcial, no es una posición plena, una posición salvadora, salvífica del Espíritu Santo. Como le digo, hermano, este es uno de los textos más debatidos. Para mí fue complicado no exponerlo porque si no decir hablo o no hablo, pero no me iba a quedar en Hebreos 6:3, había que seguir. Así que espero que les sirva y se vayan con algo de esto. La palabra después dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Fueron hechos partícipes. La palabra partícipe significa como alguien, básicamente alguien que participa de algo. Participa, está ahí, participando. Pero la palabra tampoco habla de regeneración o habla de que el Espíritu Santo habitó. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo habitó, ya es otro término. Acá dice fue hecho partícipe. Partícipe.
participar de algo, compartir en cierto grado. Por ejemplo, alguien puede participar en un ambiente donde el Espíritu Santo está obrando. Yo estoy participando, acá vengo, miro, el Espíritu Santo obra, incluso yo puedo sentir, digamos, la obra del Espíritu emocionalmente, ver lo que está pasando, ver personas que se convierten, cómo la palabra de Dios es poderosa. Pero eso no significa, de nuevo le digo, que el Espíritu Santo habitó en esa persona. Ustedes, les vuelvo a decir, fíjense cómo todas las palabras que utiliza el autor de Hebreo, en ninguna palabra habla en términos contundentes, salvíficos. Como les dije, justificación, regeneración, nuevo nacimiento, sellados, no habla en ningún momento. Por más que usted diga, dice gustaron del Espíritu Santo, ¿es salvo? No. ¿Por qué no dice que el Espíritu Santo habitó en la persona? ¿Por qué no dice fueron sellados por el Espíritu Santo y después se alejaron? No dice eso. ¿Por qué no dice eso? Porque eso es imposible que pase. No puede pasar. Lo mismo cuando dice gustaron de la buena palabra de Dios. Exactamente lo mismo. Gustaron de la buena palabra de Dios. Otra vez aparece el mismo verbo que es gustar. Estas personas probaron la belleza de la palabra de Dios, escucharon versículos leídos, quizás hasta sintieron cosas lindas cuando se predicó la palabra, escucharon predicaciones poderosas, fueron impactados por la verdad, sintieron la belleza del Evangelio, pero no fueron regeneradas por Dios. Pero el texto nuevamente no dice, podría decir, por ejemplo, en vez de decir gustaron de la palabra de Dios, podría decir algo más contundente como la palabra produjo vida en ellos, podría decir así, pero no dice, dice gustaron. Sigue, es algo superficial, gustar la palabra de Dios. Y dice, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento. No está diciendo necesariamente que esas personas, que hay personas que fueron regeneradas de nuevo, le digo que nacieron de nuevo. El texto habla, más que nada habla de volver a llevarlos a una posición de arrepentimiento que habían experimentado externamente. Si hay personas que han vivido todo eso, que han experimentado la obra del Espíritu Santo, que han estado en medio del pueblo de Dios, que han escuchado su palabra, que han gustado de los dones del Espíritu Santo y se alejan, y no solamente se alejan, sino que apostatan con la fe, blasfeman el nombre de Cristo, esa persona es imposible que vuelva nuevamente a ser renovada para salvación. La Biblia muestra que una persona puede tener una reacción espiritual superficial. Todas las palabras que acabo de utilizar son palabras superficiales, sin haber sido transformada verdaderamente por Dios. Un ejemplo claro es, como mencionamos recién, Balaam, el otro es Judas, Judas vio los milagros de Cristo, participó en el ministerio, estuvo dentro del círculo más cercano de Cristo, sin embargo nunca fue verdaderamente regenerado, si no, no hubiera hecho lo que hizo. Hebreos 6, lo que acabo de leer del 4 al 6, habla, hermanos, de la tragedia de personas que estuvieron muy cerca del Evangelio. Habla de la tragedia de las personas que estuvieron muy cerca del Evangelio, que experimentaron el poder, que incluso tuvieron quizás alguna forma de arrepentimiento superficial o emocional, pero que finalmente rechazan a Cristo. Es una tragedia, porque dice, es imposible que sean renovados al arrepentimiento de nuevo. Y cuando alguien llega a ese punto de apostasía consciente, de negar a Cristo, de blasfemar el nombre de Cristo, después de haber visto tan claramente la verdad del Evangelio,
ver el poder del Espíritu Santo, su corazón se endurece de tal manera que ya no puede ser renovado nuevamente. Para terminar, la doctrina de la seguridad de la salvación, hermanos, usted esté tranquilo, porque la seguridad no descansa en usted, descansa en Dios. No es para llevarnos al temor, sino para afirmar nuestra confianza en la obra perfecta de Dios. La confianza que no esté en usted. No diga yo he caído, ahora Dios, no, descanse en la obra de Dios, no en usted, no en lo que usted puede llegar a ser. Dentro de las doctrinas de la gracia hay un acróstico que lo hemos visto en el grupo de estudio, que son 5 puntos, que es el TULIP. ¿Se acuerdan que hemos visto? Bueno, el TULIP. La P del final es la perseverancia de los santos. Esto significa que los creyentes, no quiere decir que el creyente no lucha, que el creyente no puede caer, que el creyente hasta se puede alejar en algún momento, que puede no congregar, no quiere decir eso. Lo que quiere decir que las personas que han sido verdaderamente salvadas serán perseverados por Dios hasta el final. Si usted, escuche lo que le voy a decir, hermano, si usted, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de que muchas veces hay situaciones que quizás hasta lo hacen dudar, quizás hasta duda, quizás hasta se enoja. Hay personas que no dudan, pero se enojan con Dios. Pero siempre su corazón vuelve una y otra vez a Cristo. Si usted desea fervientemente agradarle, si usted cae, pero se siente mal porque el Espíritu Santo le dice que estuvo mal, si usted quiere agradarle a Dios, si usted quiere permanecer unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y caminar por fe, si quiere, a pesar de cualquier dificultad que tenga, seguir haciendo lo que Dios nos manda en las Escrituras, siéndole fiel a Él, usted es salvo, usted fue regenerado. No dude, no tenga temor, no tenga miedo. No es que usted tiene que ser perfecto, que no tiene que pecar. No es eso. El deseo de perseverar, ese amor por Cristo, esa fe que sigue viva en medio nuestro, a pesar de la lucha, de las dificultades, tenemos algo ahí que sigue. Volvé al Señor, volvé al Señor. Eso es la evidencia de la obra de Dios que ya empezó. Y como dice Filipenses, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Eso que usted siente es la evidencia de que el Señor empezó la obra ya en su corazón. La Escritura nos enseña que los creyentes que han sido justificados, han sido sellados por el Espíritu Santo y han sido guardados por el poder de Dios, no se pueden perder. Como dice Romanos 8:30, lo acabamos de ver, que Dios a los que justificó también los glorificó. Y nuestro Señor dijo en Juan 8:26, yo les doy vida eterna, ¿y qué más? Y no perecerán jamás, jamás. Y de nuevo, la promesa de Filipenses, estoy convencido, estoy persuadido, estoy seguro de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios, hermano, no solamente comienza la obra cuando nos predestina, cuando nos elige, cuando nos llama, no solamente comienza, sino que también se encarga Él de terminarla. La salvación no es un proyecto que usted tiene, un proyecto humano, yo, decido, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La salvación es una obra exclusivamente de Dios y que solo Él la puede completar. Para terminar, hermano, decirle solamente que lo que acabamos de leer, todos los puntitos de Hebreos que a usted quizás le pueda hacer ruido, todos esos puntitos, en ningún momento habla de que fueron personas justificadas.
En ningún momento habla de que fueron personas selladas por el Espíritu Santo. En ningún momento habla que fueron regenerados, que el Espíritu Santo habitó en ellos. En ningún momento. La salvación es segura porque es de Dios. Oremos. Padre amado, te damos gracias por haber hecho la obra en nosotros, Señor, y por habernos amado antes, Señor. Gracias te damos porque tu palabra no se contradice, Padre, y cuando la estudiamos en profundidad nos damos cuenta de las riquezas que tiene, Padre. Te pido que nos ayudes a descansar en ti y no en nosotros, no en nuestras obras, sino en la obra perfecta que hiciste por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.